Era una noche oscura y tormentosa, de esas en las que el viento parece tener voz propia, susurrando secretos a través de los árboles. Pedro conducía por la carretera solitaria, regresando a casa tras un largo día de trabajo. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas, y los faros de su coche apenas iluminaban unos metros adelante. La carretera que atravesaba el viejo puente era conocida por sus curvas peligrosas, pero también por algo mucho más inquietante. Cuentos de una figura espectral, una mujer de vestido blanco que aparecía al borde de la carretera, habían circulado entre los habitantes del pueblo durante generaciones. Pedro, por supuesto, no creía en fantasmas, pero esa noche, cuando vio a alguien de pie en el borde del puente, su corazón dio un vuelco. Una figura delgada, vestida con un largo vestido blanco, apareció de la nada, inmóvil, con el rostro cubierto por su largo cabello. Los dedos de Pedro se tensaron en el volante. Frenó de golpe, el chirrido de las llantas cortando el silencio de la noche. Al principio, Pedro pensó que era una persona perdida. No había ninguna casa cerca, y nadie tendría por qué estar de pie en medio de la tormenta. Se inclinó hacia adelante, intentando ver mejor a través de la lluvia. La figura seguía allí, inmóvil, con el vestido ondeando en el viento. El aire dentro del coche se sentía repentinamente más frío. Pedro apagó el motor por un momento, indeciso, su mente jugando con la posibilidad de que ésta pudiera ser la mujer de la leyenda. ¿Necesitas ayuda?, gritó desde su asiento, bajando la ventana un poco, lo suficiente para que su voz llegara a ella. Pero la figura no respondió. Solo permaneció ahí, como una estatua, una sombra pálida en la oscuridad. Duró. La leyenda era clara. Aquellos que se acercaban demasiado a la mujer del vestido blanco no vivían para contarlo. Pero la racionalidad se apoderó de él. Se decía que las leyendas eran cuentos para asustar a los niños. No había fantasmas. Pedro abrió la puerta del coche y salió, sintiendo el viento y la lluvia empapándolo en segundos. Pedro caminó despacio hacia la figura. A medida que se acercaba, algo en el aire cambiaba. El silencio de la noche era antinatural, como si todo a su alrededor se hubiera detenido. Cada paso resonaba en la noche como un eco en un túnel sin fin. Podía sentir su corazón acelerarse, pero se dijo a sí mismo que no era más que una persona, alguien que necesitaba ayuda. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se dio cuenta de que la figura era mucho más alta de lo que parecía desde la distancia. Su vestido, mojado por la lluvia, caía como un manto pesado, y su cabello cubría completamente su rostro. Pedro sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo, su voz más débil esta vez. Extendió una mano hacia ella, pero antes de que pudiera tocarla, la figura se movió. Fue un movimiento lento, casi inhumano. La cabeza de la mujer giró, pero su cuerpo no. Pedro dio un paso atrás, el miedo comenzando a apoderarse de él. Los ojos de Pedro se fijaron en el rostro de la mujer, o al menos, donde debería haber estado su rostro. Pero no había nada. No había facciones, ni ojos, ni boca. Solo una negrura vacía que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Pedro retrocedió, con la respiración entrecortada. El viento comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando el eco de un susurro, como si viniera de todas partes. Entonces, la figura comenzó a caminar hacia él. Sus movimientos eran lentos, casi flotantes, pero cada paso resonaba como un golpe en el suelo. Pedro tropezó al intentar dar marcha atrás, el terror paralizándolo. Se dio la vuelta y corrió hacia su coche, sus pies resbalando en el pavimento mojado. Al llegar, lanzó una última mirada hacia el puente. La mujer seguía ahí, pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca de lo que debería haber estado en ese corto tiempo. Pedro saltó al coche, cerró la puerta de golpe y encendió el motor. El coche rugió, pero en su desesperación se le cayó el llavero al suelo. Mientras lo recogía, escuchó algo que lo hizo congelarse. Un golpe seco en la ventana del coche. Giró la cabeza lentamente. La mujer estaba ahí, a solo centímetros de él,
con la mano presionada contra el vidrio. Sin rostro, sin expresión, solo una oscuridad infinita. El motor rugió de nuevo, y Pedro arrancó el coche, sus manos temblando al volante. Aceleró a través del puente, sin mirar atrás. El miedo lo consumía, sintiendo que esa presencia seguía ahí, siguiéndolo. A medida que el coche avanzaba, miró por el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía. Respiró aliviado, su corazón aún latiendo desbocado. Pero su alivio fue breve. Mientras conducía, vio algo en el asiento trasero del coche, a través del espejo retrovisor. Primero fue una sombra, luego esa misma figura, la mujer de blanco, sentada tranquilamente detrás de él, como si siempre hubiera estado allí. Pedro gritó. El coche zigzagueó por la carretera mientras intentaba mantener el control. Miró hacia atrás, pero el asiento estaba vacío. El miedo le hizo dudar de su propia cordura. «No está ahí, no está ahí», se repetía a sí mismo. Pero cada vez que miraba al espejo, ella estaba allí, cada vez más cerca, con esa oscuridad donde debería estar su rostro. Pedro no podía soportarlo más. Frenó bruscamente, el coche derrapando hasta detenerse en el arcén. Salió corriendo del vehículo, respirando con dificultad, su cuerpo temblando de puro terror. Miró hacia el coche, esperando ver la figura en el asiento trasero, pero no había nada. El coche estaba vacío. Se apoyó en la puerta, intentando calmarse. La lluvia continuaba cayendo a su alrededor, pero la sensación de ser observado seguía presente. Miró hacia el puente a lo lejos, el lugar donde había visto a la mujer por primera vez. Vacío. Todo estaba en calma ahora. Pero algo dentro de él sabía que no estaba solo. Decidió que tenía que alejarse de allí lo más rápido posible. Subió al coche una vez más, sin mirar al asiento trasero, y comenzó a conducir. El viento y la lluvia golpeaban el coche, creando una cacofonía que solo aumentaba su ansiedad. Sin embargo, esta vez no había ninguna sombra detrás de él. Por un breve momento, pensó que tal vez todo había sido producto de su mente agotada. Pero cuando llegó a las afueras del pueblo, algo le hizo detenerse de nuevo. Al borde de la carretera, allí donde la luz de los faros apenas alcanzaba, estaba la figura, la mujer de blanco. Esta vez no estaba inmóvil. Caminaba lentamente hacia él, cada paso acompañado por un eco de silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ella. Pedro pisó el acelerador, pero el coche no respondió. Las luces comenzaron a parpadear, y la radio emitió un fuerte zumbido antes de apagarse. La mujer seguía acercándose, cada vez más rápido. Pedro intentó salir del coche, pero las puertas no respondían, como si algo invisible las mantuviera cerradas. Entonces, la mujer llegó a la ventana del conductor. Pedro no podía moverse. Estaba congelado por el terror. La mujer inclinó su cabeza hacia él, y aunque no tenía rostro, Pedro sintió su mirada, fría y vacía. El silencio en el coche era abrumador, solo roto por el sonido de su propia respiración agitada. De repente, la mujer desapareció, sin previo aviso, sin sonido. Pedro quedó en silencio, paralizado, aún temblando. El coche encendió de nuevo sin explicación, y las luces iluminaron la carretera como si nada hubiera pasado. Respiró profundamente, intentando procesar lo que había ocurrido, pero su cuerpo seguía paralizado por el miedo. ¿Qué era esa figura? ¿Era real o simplemente el producto de su mente agotada? Con manos temblorosas, aceleró. Tenía que alejarse, no podía pensar en otra cosa. Mientras las luces del pueblo comenzaban a aparecer en el horizonte, se permitió un momento de calma. Tal vez todo había sido una pesadilla, una muy vívida, pero irreal al fin y al cabo. Llegó a casa y entró rápidamente, cerrando todas las puertas detrás de él. No le contó a nadie lo que había visto, pero durante días no pudo dormir, aterrorizado.